imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles. Muy amados hermanos, en el amor del Señor Jesucristo les saludamos este día, ¿no? Damos gracias al Señor por permanecer juntos en la gracia del Señor. Saludamos a las familias que están reunidos este día y deseamos para todos y cada uno de ustedes muchas bendiciones del Señor. Alabado es el Señor. Amén. Les invito por favor a que juntos participemos de la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, hermanos. Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Amados hermanos. Amén. Mateo, Marcos, es de fácil ubicación. Segundo Evangelio, en el capítulo 16. Vamos a leer allí desde el versículo 14, hermanos, hasta el versículo 20, donde termina el Evangelio de Marcos. Versículo 14 leo en el nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya, amén. Y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Debemos, hermanos, examinar juntos por la gracia del Señor lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio, por causa de que entendemos que la iglesia del Señor tiene en esto comisión, tiene una tarea que el Señor ha establecido. Y bueno, observamos aquí algunas cosas que son necesarias revisar. La Escritura aquí en el Evangelio de Marcos dice que el Señor se le apareció a los 11 y les reprochó una situación de incredulidad para luego comisionarles. Versículos 14 y 15, ¿verdad? Yo quiero permitirme decirles que es interesante el hecho porque el Señor va a comisionar a un grupo de hombres que no eran, hermanos, no eran así como una élite de fe, de santidad, de haber tenido revelación. No eran. El Señor había estado con ellos, había vivido con ellos, había predicado con ellos, había hecho milagros con ellos. El Señor frente a ellos es crucificado, luego es sepultado, y el Padre que le levanta de entre los muertos, dice Hechos capítulo 1, que el Señor estuvo 40 días
presentándose a los discípulos y a otras gentes, dando pruebas indubitables, dice, de su gloriosa resurrección. Sin embargo, con todo eso que estos apóstoles habían vivido, habían visto, sin embargo, el Señor lo que hace, antes de comisionarles, antes de entregarles la tarea de predicar el Evangelio, antes de eso lo que hace es reprenderles. Porque ellos muestran una vez más su debilidad, no creyendo lo que Dios había hecho respecto de su bendito Hijo. Hablo de la resurrección. No creían, no tenían fe todavía. Sin embargo, para este grupo de hombres que todavía no tenían fe, todavía no entendían de qué se trataba, todavía no entendían. Sin embargo, a ellos el Señor le entregó la comisión de que fueran y predicaran el Evangelio, como está dicho aquí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es interesante porque en algún minuto, cuando tratemos lo de la iglesia, alguien podría decir, es que yo no sé predicar mucho, es que yo no tengo tanta fe, es que yo no tengo tantos años en la iglesia, etcétera, etcétera. Porque explicaciones hay muchas, hermanos. El punto es entender que el que comisiona, el que establece esta necesidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que establece la comisión es el Señor. Y el Señor, no importa a quién comisione, el Señor no se equivoca nunca. Aleluya. Él es perfecto. No se equivocó con estos discípulos suyos, que por el solo hecho de ser comisionados a predicar el Evangelio, se transforman entonces en sus apóstoles. Se transforman en aquellos que tenían un trabajo asignado, ¿no? Lo segundo interesante se manifiesta, hermanos, aquí en Mateo 28. Si usted puede y quiere, le invito a Mateo capítulo 28, porque la situación es la misma, es el tiempo en que el Señor resucitado se reúne con los discípulos para comisionarlos. Pero en Mateo 28, el versículo 18, hay un antecedente interesante. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué entendemos? Entendemos que ya Jesús, había cumplido una primera tarea, claro, la de predicar el Evangelio acá, la de mostrar el reino de Dios el Padre, muy bien. Pero también cuando resucita, si usted recuerda, cuando resucita, María Magdalena es una de las primeras que se encuentra con el Cristo resucitado. Y la Escritura dice en el Evangelio que lo que María hace es tirarse a sus pies para abrazarlo. Ella quiere mostrar su afecto, su amor al Señor. Sin embargo, el Señor le dice, no me toques. Le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Pero le dice, anda, dice, y di a los discípulos, di a mis hermanos, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El anuncio que debía llevar María Magdalena era ese, diles que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Bueno, y que luego les voy a ver entonces. Por lo tanto, cuando el Señor ya han pasado los 40 días que estuvo, hay un minuto en que se reúne con los discípulos.
Hay un minuto en que el Señor se establece ya frente a ellos y según dice Mateo, el Señor tuvo cuidado antes de comisionarles, decirles quién es el que les está comisionando. Esa es la figura. Y eso tiene una gran importancia por causa de que ahí mismo en Mateo, donde estábamos leyendo, va a terminar diciendo, después que les comisione y se vayan y hagan discípulos, en el versículo 20 va a decir que tienen que enseñarle y termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante porque no es lo mismo estar solo. No es lo mismo que alguien diga, bueno, cuenta conmigo, etc. A que el mismo que dijo, toda potestad me es dada. Y esta es una verdad que la iglesia al parecer olvida a veces. Esta es una verdad que al parecer no ha sido correcta o absolutamente considerada en el alma de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Que la iglesia anda con ciertos temores, anda con preocupaciones, se anda acomodando un poco a los sistemas, a los tiempos. Entre otras cosas, porque, claro, si uno mantiene, según lo vamos a conversar estos días, si uno mantiene una línea en la predicación del Evangelio, si uno mantiene una forma en lo de la palabra, entonces incluso dentro de los mismos hermanos surgen comentarios. ¿Cómo? ¿Por qué tan exagerado? ¿Por qué tiene que ser así tan literal? ¿Y por qué hay otro grupo que lo hacen de otra manera? Etcétera, etcétera. Claro, porque si mantiene una línea, necesariamente va a ser demasiado notorio que estamos hablando de un reino distinto de los reinos de la tierra. Va a ser muy notorio que está predicando un evangelio que no tranza, que no se confunde, que no hace amigos con el mundo. Y si no hace amigos, eso le va a provocar entonces necesariamente una reacción. Y hay muchos que no quieren, Pablo lo dice a los filipenses, hay muchos que andan por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Les gusta la gloria del Señor, quieren participar de la gloria, pero no quieren vivir lo de la cruz de Cristo. El problema es cómo no se vive la cruz de Cristo. Lo más probable, lo más directo es no oyendo la voz del Señor, no conociendo el ejemplo del Señor y no reconociendo que lo del Evangelio, la predicación del Evangelio, tiene que ver con una comisión, un mandato del mismísimo Hijo del Dios de los cielos. Es interesante saber que tenemos este trabajo que desarrollar, amados hermanos. Es un trabajo que debemos desarrollar. Venga conmigo, por favor, a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo número 15 y 16. Les dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, creemos entender que no es que el Señor le esté diciendo a los 11. Luego nombrarían a un reemplazante, los discípulos nombrarían a un reemplazante de Judas Iscariote, usted lo sabe. Por tanto, volverían a estar los 12, que a esa altura ya dejaron de ser apóstoles para ser transformados por esta comisión, ser transformados en apóstoles. Dejarían de ser discípulos, al parecer me equivoqué. Dejarían de ser discípulos para transformarse en apóstoles, en comisionados del Señor, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no es que el Señor esté asignándole esa responsabilidad a los 12. O sea, los 12 tienen que recorrer todo el mundo y predicarle a cada una de las personas y a todas. No lo entendemos de esa manera. Lo que entendemos es que la comisión es una comisión entregada a estos discípulos que allí estaban, que ellos son en este momento la representación de lo que es la iglesia del Señor.
No olvide que Pablo va a decir a los efesios más adelante que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Claramente el Señor está hablando a lo que en ese momento teníamos como la iglesia del Señor, no había otra cosa. Estaba la revelación, estaba la acción, el trabajo del bendito Hijo de Dios en la predicación del Evangelio, claro. Los discípulos habían estado con Él, le conocieron. El Señor trató con algunos de ellos por el Espíritu y alcanzó a algunos de ellos como Simón a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, la roca estaba. Pero ahora están entonces los apóstoles, están los comisionados por el Señor. Pablo va a decir que siendo Cristo, Jesucristo, la principal piedra del ángulo, hay que edificar la iglesia sobre el testimonio, entonces, sobre la enseñanza de apóstoles y profetas. Entonces, cuando dice vayan por todo el mundo, lo que está diciendo no es que ustedes 12 tienen que ir. No, ustedes van a iniciar y van a hacer un trabajo en donde puedan, con la extensión que puedan, en el tiempo que puedan, porque algunos no vivieron mucho, hermano. Algunos duraron un poquito y pronto acabaron, no pudieron seguir trabajando porque algunos de ellos les quitaron la vida nomás. Es así. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, vayan y prediquen donde pueden, hasta donde puedan, en el tiempo que puedan. Sí, pero la comisión se mantiene. Eso es lo que quisiéramos dejar dicho. La comisión se mantiene. Hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, sin acepción de personas, sin hacer diferencias. Días antes hemos conversado de cómo todo el mundo que no ha venido a Cristo está bajo pecado. Y el pecado tiene formas diversas. Y no hay un pecado que sea peor que el otro, más grande que el otro. Simplemente estar lejos de Dios por no recibir a Jesucristo, ese es el gran pecado que separa al hombre de Dios. Lo demás, el que roba, el que hurta, el que adultera, el que es afeminado, el que se comporta de otra manera, todo eso son manifestaciones, son formas de pecado, que es con lo que el Señor trabajará pronto, haciendo nueva creación, nueva criatura, ¿no? Bendiciendo la vida de aquellos que vengan a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué decimos entonces? Que en la comisión de Marcos capítulo 16, amados hermanos, hay aquí primero, el hecho de que el Señor es el que está comisionando. Segundo, que la tarea es permanente y ocupa todo lugar, todo territorio. Es para todos la predicación del Evangelio, ¿no? Es tan así, hermanos, que cuando Jesucristo el Señor, en Mateo capítulo 24, entrega las señales acerca de cómo se darían las cosas para cuando el Hijo del Hombre viniera, dijo el Señor Jesucristo. Uno de los antecedentes que entrega es cuando dice: y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Así está escrito. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea, claramente es un trabajo, una tarea de la iglesia del Señor. Muy bien. Por todo el mundo, verso 15, predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. O sea, no es responsabilidad de la iglesia entonces salvar a este o a aquel. Sí es responsabilidad de la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, hay algunos que no van a creer. El mejor ejemplo de eso es lo que conocemos del pueblo de Israel. La mayoría no pudo creer al Señor, no creyeron en el primer pacto. Y cuando Jesucristo se manifiesta, muchos
no le recibieron. No le recibieron. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Quiero decir que observamos por la gracia del Señor aquí un orden que está establecido entonces por el Señor. Lo primero es la tarea de la iglesia de ir y predicar el Evangelio. Debe predicarse el Evangelio. Debe hacerse. Hermanos, es tarea del Señor. Es comisión, es mandamiento del Señor para sus discípulos. Lo segundo es que el poder del Evangelio, la obra del Evangelio se manifiesta en los que creen. Es en los que creen. Tercero, si alguno cree o los que crean, necesariamente deben manifestar ellos su necesidad, su deseo, su disposición de una vida nueva a través del bautismo. El que creyere y fuere bautizado. Debe haber una disposición de ofrendarse al Señor, ofrendar su vida. Como dice Pablo a los romanos, en el capítulo 6 de Pablo a los romanos, cuando dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, sepultados con Él por el bautismo, a fin de que dice, como Cristo el Señor resucitó de los muertos, nosotros nos levantemos, pero dice, andando en vida nueva. Es un acto de fe, no hay duda, pero que debe cumplirse, debe obedecerse. El que cree debe ser bautizado. Debe haber la necesidad, el interés, la disposición de obediencia del que ha creído. Pero la iglesia es responsable de provocar los medios y la pronta ocasión para bautizar a todos aquellos que creen en Jesucristo el Señor. Porque lo que el Señor dice es que el que creyere y fuere bautizado. Creyere y es una acción, es una gran acción, ¿no? No es el que creyere y se portare bien 10 años, el que creyere y fuere casi santo, el que... No. Es el que creyere y fuere bautizado. Es primero el bautismo antes de una vida de testimonio. Primero es el bautismo. Después, cuando se bautiza, muere con Cristo, es sepultado con Cristo. Al renacer en este acto de fe, se debe manifestar la vida nueva del hermano. Hermano que además deberá ser, dice Mateo capítulo 28, deberá ser enseñado en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Qué decíamos del orden entonces? Que está la comisión para la iglesia de ir y predicar el Evangelio. Segundo, opera cuando alguien recibe la palabra y cree. Y ese que cree debe ser bautizado. Y gloriosamente el Señor agrega estas señales. Estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Y nombra varias señales que son de gran interés. Pero quiero hacer notar que este orden tan hermosamente establecido lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, hermanos. Romanos, acompáñenme, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A ver si puede estar conmigo allí. Romanos, capítulo 10. Por favor, el versículo número 13, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Ya lo tiene. Dice el verso 3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que creyere, dice el Señor allá en Marcos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Si invoca el nombre del Señor, claro, esto porque está creyendo al Señor. Está bien. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Si está invocando el nombre de el Señor, o sea, lo está invocando como Señor, es porque tiene obediencia ya en su corazón, está dispuesto a ser gobernado y la primera acción de obediencia, como lo hemos dicho, entonces va a ser el bautismo. Muy bien, verso 3. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 14. Aquí Pablo desarrolla entonces esta verdad del Evangelio allá de Marcos y va a decir, pero
¿Cómo pues, dice, invocarán? ¿Cómo van a llamar a aquel en el cual no han creído? Si no han tenido oportunidad de creer en Él, ¿cómo lo van a llamar? Si no se le conoce. Por eso que el que creyere y fuere bautizado, antes de creer es lo de que alguien vaya y predique. O sea, si alguien no predica, no le da la oportunidad a aquel de que crea. Si no cree, no puede ser salvo. Mire la responsabilidad que tiene la iglesia del Señor. Verso 14, estamos en Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer necesita tener un conocimiento, necesita saber que su vida está en pecado, necesita saber que va camino del infierno eterno, saber que está muerto a causa de esa vida de pecado. Necesita escuchar. Necesita reconocer que hay uno, aleluya, que da vida a los muertos. Necesita saber que hay uno que estableció camino al Padre. Necesita saber que hay uno que por su sangre derramada nos da la posibilidad de ser limpios de todo pecado y presentados delante del bendito Dios y Padre. Necesitan. Entonces, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. La pregunta es, ¿de verdad no hay quien le predique? ¿O es que quien tiene que predicar no está cumpliendo correctamente y absolutamente la comisión del Señor? Verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero no han sido enviados, no hay comisión. Yo espero que este día el Espíritu nos guíe para tener absoluta convicción, absoluto entendimiento de que ningún miembro de la iglesia puede decir, que a mí no me han mandado. Ajá. Yo espero que todos terminemos este día diciéndole, Señor, con la manito levantada, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, dime, Señor, envíame, Señor, tú me has enviado, hay comisión, estoy dispuesto, Señor, estaré porque a ti te place que yo esté para ti, Señor. Amén. Muy bien. Verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Dice el apóstol. ¿Cómo está escrito? Atienda. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. No hay mejor noticia que el evangelio de Jesucristo el Señor. Bienaventurados, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Quiero decirle que esta palabra que declara aquí el apóstol es una palabra que ya había sido dada por Dios el Padre. Si usted me acompaña a Isaías 52, hermanos, Isaías capítulo 52. Versículos 6 y 7, 6 y 7. Isaías 52. Si lo tiene, amén, leemos juntos. Dice el versículo 6, por tanto, dice, el Señor está hablando, mi pueblo sabrá mi nombre. Gloria a Dios, ¿eh? Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, atienda esto, yo mismo que hablo, es como oír hablar al verbo de Dios. Amén. Yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente, dice. Y mire el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Mire a quién hace referencia tan clara
El bendito Señor, cuando le promete a su pueblo, promete para Sión, promete para Jerusalén los tiempos de salvación que el Señor está proveyendo. Sabrán mi nombre, dice el Señor. Yo mismo que hablo estaré presente. Y luego viene esta declaración del verso 7. Cuán hermoso, lo dice Pablo entonces, a aquellos que son comisionados. Pero Pablo, si usted se da cuenta, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Usted se dio cuenta? ¿Qué dice acá? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Alegres nuevas, porque esta noticia era nueva absolutamente. Del que anuncia la paz. Capítulo 14 de Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, aleluya, del que anuncia entonces el reino de Dios. Mire cómo está dicho en Isaías 61, hermanos, primeros versículos de Isaías 61, unas páginas nomás. Dirá allí, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. O sea que cuando el Señor Jesucristo dice a los discípulos, Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, significa que no son ellos los primeros comisionados, no son ellos. Hubo un comisionado antes. Amén. Bendito, bendito es el Señor. Aquel de quien hace referencia, de que son hermosos los pies sobre los montes, del que anuncia, ¿no?, estas buenas nuevas de salvación. Bueno, él dice muy bien, para hacer esta tarea, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Quiero decirle, hermanos, que cuando señala esto el bendito Hijo de Dios en la profecía, lo que está diciendo que estos son los elementos componentes de la predicación del Evangelio. Necesariamente en la predicación debe darse esto, no hay duda. Buenas nuevas a los abatidos, porque el Señor puede levantar, porque el Señor puede sanar, porque el Señor puede hacer nueva todas las cosas. A vendar a los quebrantados de corazón, los que están medios moribundos, el Señor les da vida. Publicar libertad a los cautivos, porque todo el que hace pecado es cautivo, es esclavo del pecado. Pero el bendito Hijo vino a dar vida en abundancia, vino a libertar, conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. A los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, anunciar, proclamar que el Dios de los cielos, aleluya, tiene los brazos abiertos, está dispuesto en amor para salvar a aquellos que están perdidos. Pero también dice anunciar el día de venganza del Dios nuestro, para aquellos que rechacen el Evangelio, rechacen el reino de Dios, rechacen la acción del bendito Hijo como medio de redención para la vida del mundo. Dice que a consolar también a todos los enlutados, versículo 3, por favor, verso 3. A ordenar que los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Qué hermoso, ¿no? Manto de alegría, cubiertos, aleluya, en la paz, en el gozo del Señor. Pablo dirá a los romanos, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Amén. Gozo en el Espíritu Santo. Y serán llamados, dice, hermanos, serán llamados como nosotros hoy, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén al Señor. He aquí entonces, hermanos, el primer comisionado. He aquí el primero que se pone bajo la autoridad del Padre para anunciar el reino de Dios. He aquí el primero que muestra un modelo, muestra un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. De hecho, si usted me acompaña solo un poquito allí en Juan capítulo 13, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 13. Usted va a recordar que antes de que el Señor sea llevado a la cruz, se reúne Él con los discípulos. Y una de las cosas que hace, según señala el capítulo 13 de Juan, es que dice, mientras cenaban, el Señor se levantó de la cena y se quitó el manto, tomó una toalla, tomó un lebrillo, puso agua y lavó los pies de los discípulos unos por uno, ¿no? Lavó los pies de los discípulos. Si uno observa, no sé si ya ubicaron Juan capítulo 13, hermanos. Entonces, si es así, usted puede acompañarme en el verso 13, por ejemplo. Versículo 13. Dice, vosotros me llamáis. El Señor ya le lavó los pies a todos, porque ese es el punto, ¿eh? Le lavó los pies a todos. Tuvo un entredicho con Simón Pedro, tuvo que ordenarlo finalmente, y Pedro, bueno, dice amén, con gusto, ¿cómo no? Verso 13. Vosotros me llamáis, dice, maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15. Porque ejemplo, aquí está, ¿ve? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto digo, el siervo, ustedes me llaman a mí maestro y señor. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si me llaman maestro, dice él, bueno, tienen que aprender, porque todo lo que hago, lo hago en condición de maestro. Y ustedes como discípulos deben aprender todo lo que hago. Pero si además me llaman Señor, entonces deben estar dispuestos a reconocer que todo criado, todo siervo no es mayor que el Señor. Y si yo, dice él, vuestro Señor y vuestro Maestro, lo he hecho de esta manera, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué fue lo primero que hizo el bendito Hijo de Dios? Sino dejar la gloria del Padre para venir y anunciar, como hemos examinado antes. Partió diciendo la predicación del Evangelio. Él, cuando dice, igual que Juan el Bautista, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hace el Señor? Viene y predica el Evangelio. Él recibe la bendición que estaba dicha proféticamente. Benditos los pies, ¿no?
de aquel que anuncia el evangelio de la paz. ¿Qué hay? ¿Qué dice la Escritura por Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 15, hermanos? Efesios capítulo 6, versículo 15. A partir del versículo 12 va a decir que no tenemos lucha contra sangre y carne, usted lo sabe. Entonces en el 13 va a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura. ¿Para qué? Para ir a la batalla, claro, para ir a la batalla, sí. Y en el 14 va a decir que deben estar ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. E inmediatamente, no al final porque luego vienen otras indicaciones, muy interesantes, de mucha bendición. Pero parte diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, usted sabe, es Cristo. Y vestidos con la coraza de justicia, reino de Dios y su justicia. Inmediatamente, verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, una iglesia que no anuncia, una iglesia que no predica, una iglesia que no muestra el reino de Dios y su justicia, es una iglesia descalza. Es una iglesia que no puede ir a la batalla. ¿Cómo va a ir a la batalla? Descalza. Entonces, hay aquí una alta responsabilidad. A esto podríamos nosotros sumar, claramente podríamos. Recuerda al Señor Jesucristo diciendo a los discípulos, pequeño paréntesis, ¿nosotros somos o no somos discípulos del Señor, amados? ¿Somos? Sí, amén. Somos, pues, por gracia de Dios. Si Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, Él es el que nos enseña, porque Él es la palabra misma que nos ha sido revelada. Entonces, ¿somos o no somos discípulos? Muy bien, en esa condición de discípulos, igual que los discípulos aquellos, los 12 pues, fueron discípulos 3 años y medio, y cuando el Señor los comisiona a predicar, se transforman en apóstoles. Apóstol significa eso, comisionado, mandado. Nosotros estamos en tiempo claro de aprendizaje. Sí, pero el Señor le dice a los discípulos, Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz, ahí está, ¿ves? Vosotros sois la luz del mundo. Y vosotros sois la sal de la tierra, así está dicho. ¿Y qué significa todo eso? Significa que la iglesia está puesta para alumbrar al mundo. Mire, ya no vamos a tener tiempo hoy, pero en Éxodo 19, el Señor a Israel le dice que ellos han sido llamados, han sido escogidos para que se constituyan, dice, en un reino de sacerdotes frente al mundo. ¿Qué quería Dios? Que Israel fuera un pueblo fiel, que le amara, que fuera adelante, que fuera mostrando la gloria de Dios. Y ante todos los otros dioses que habían en aquellos tiempos, que Israel mostrara que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Lamentablemente Israel no lo hizo tan bien. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor con nosotros y la acción del Espíritu que está trabajando en nuestras vidas, pues, hermano. Entonces, nosotros también, usted sabe esto, lo dice el Señor por Pedro, también somos en la gracia de Dios. Dice, no se olviden que ustedes son linaje, ese es el punto, linaje escogido. E inmediatamente dice, y un reino de sacerdote, real sacerdocio. Y además nación santa y pueblo comprado, adquirido por Dios. ¿Pero para qué somos pueblo adquirido? Para que anunciemos. Amén. ¿Tenemos o no tenemos comisión, santos hermanos? La iglesia del Señor nunca debe ser una iglesia de boca cerrada. Entendiendo lo que hemos aprendido en otras ocasiones, que cuando hablamos no hablamos cualquier cosa, no, hablamos para edificación. Muy bien,
Entonces, la iglesia es una iglesia que siempre mantiene la palabra del Señor. Luego hablaremos algo ya del contenido, hablaremos algo de quiénes son los que se sienten con libertad para presentar la palabra del Señor. No hay duda, todo eso está escrito por gracia del Señor. Pero partimos hoy diciendo ayuno, que fue el primer evangelista. Bendito, bendito es el Señor. Él comisionó a los primeros 12 discípulos y les transformó en apóstoles. Pero Él dejó instrucción para la iglesia. Es la iglesia la que debe llenar todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es tarea de la iglesia en estos días, mayormente cuando sabemos que el tiempo ya se acerca, hermanos. Cristo, el Señor, viene por su amada iglesia. ¿Puede decirle algo al Señor así como, Señor, cuenta conmigo? ¿Puede? Alguien pudiera ser que diga, yo entiendo que hay que hacerlo, pero que todavía no me atrevo. Bueno, dígale, Señor, todavía hay cobardía en mi corazón. Señor, todavía soy débil, pero tú eres poderoso y tú puedes darme testimonio de que me respaldas, de que vas a estar conmigo. Oremos al Señor. Digámosle, Señor, queremos ser tus atalayas, tus testigos. Queremos ser aquellos que anuncian el reino de Dios y su justicia. Bendito Dios y Padre, amado Señor, agradecemos este tiempo que usted nos da. Agradecemos que su palabra venga a nosotros. Agradecemos que ponga un nivel de claridad acerca de su comisión para la iglesia. Agradecemos, Señor, que hoy día mismo su Espíritu Santo esté trabajando con la iglesia. Señor, y aquellos que lo anhelan se sientan fortalecidos. Aquellos que dudan, Señor, sean bendecidos y su alma sea liberada de todo temor y toda duda. Padre, aquellos que no sabían o no entendían que tenían también esta responsabilidad, Señor, trate con sus almas, fortalezca sus vidas. Y por misericordia recíbales ahora, Señor. Su iglesia ahora se pone en oración, Padre, para honrar su nombre, para agradarle, para alabarle. Permita recibir usted todo compromiso, toda disposición del alma de los que están diciendo, Señor, puedes contar conmigo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.